Hola, bienvenidos a Arrobados. Soy José Luis Flores Rosas y en esta ocasión les traigo la reseña académica del artículo Docentes, Discentes y Trabajos Académicos, Propiedad Intelectual en Conflicto. Escrito por Francisca Ramón Fernández, Vicent Jiménez Chornet y Juan Vicente Oltra Gutiérrez. De aquí en adelante, cada vez que lo cite solo diré Ramón et al., de latín y otros, para referirme a todos ellos. ¿Listos? Pues aquí vamos. Imaginen que tienen que iniciar ya la investigación para su tesis. ¿Qué hacen? En ese momento, todo su cerebro se invade de dudas, lugares, libros, fuentes, palabras clave, autores, etc. ¿Por dónde empezar? Ramón et al. Nos permite conocer la controversia que se genera entre el trabajo del asesor de tesis y el estudiante. En este video analizaremos qué tanto nivel de participación tiene el asesor de tesis en la elaboración del documento y hasta qué punto le corresponde que sus aportaciones queden registradas y por tanto reguladas por los derechos de autor. ¿Qué dicen las leyes al respecto y cómo pudiera protegerse el material que se produce en un trabajo de investigación? Los estudiantes generalmente presentan los siguientes problemas al momento de iniciar una investigación. Por la falta de experiencia para escribir textos, no se tiene una formación sobre los pasos que hay que seguir para empezar a buscar información. No se cuenta con habilidades o técnicas para investigar, por ejemplo, filtrar información, ir directo a materiales gratuitos en PDF, visitar repositorios universitarios, etc. No se tiene claro qué tipo de fuentes o base de datos consultar, cuáles son más confiables, cuáles contienen información en inglés, cuáles son artículos de alto impacto, etc. Pero además, nos encontramos que generalmente hay problemas para redactar e incluso fallas ortográficas y gramaticales. El problema se manifiesta desde el título del trabajo, el uso de verbos, etc. Ante toda esta problemática, interviene de manera inevitable el asesor de tesis. El asesor de tesis tiene una función esencial en el contenido de la investigación desde que nace hasta que concluye. El trabajo de investigación podría tratarse de un contenido de alto impacto en el que el asesor tiene intervención directa desde la idea, la orientación del tema, las fuentes que hay que consultar, cuáles sí, cuáles no, y proporciona incluso hasta los enlaces que hay que visitar. Se supone que la tarea del asesor es la de revisar que todo marche correctamente y solo señalar si la información es completa o correcta, si se ha argumentado con suficiencia alguna parte del trabajo, etc. Pero la verdad es que su intervención termina siendo de tal magnitud que de pronto se convierte hasta en nuestro revisor ortográfico. Nos aporta ideas e incluso hasta escribe párrafos completos en el documento, los cuales podrían significar, dependiendo de su contenido, un aporte elemental en la investigación. Las aportaciones que hace el profesor en el trabajo de investigación puede ir más allá de un consejo o una idea para hablar de contenidos novedosos y valiosos y, por tanto, tratarse de creaciones intelectuales. Es decir, si existe una autoría intelectual, por tanto, es materia de protección de derechos de autor. Sin embargo, se trata de un trabajo académico y no de un proyecto en venta, por lo que no está regulado de manera clara este tipo de actividades. En las leyes sí está contemplada la protección para los trabajos de investigación que producen los estudiantes, pero no se encuentra delimitada, ni siquiera mencionada, la participación del profesor. Por eso los autores, Ramón et al., urgen que se delimite este tipo de coautoría y se identifique el nivel de participación de cada uno, para que,
ante el vacío que existe en las leyes sobre el asunto, se elabore un contrato que establezca claramente el nivel de participación y de autoría intelectual para cada uno, docente y estudiante. En el estudio que realizaron Ramón et al., se puede representar en este gráfico, donde se ve que la participación del estudiante es inversamente proporcional a la del profesor asesor. Es decir, a mayor participación del estudiante es menos necesario que el profesor intervenga, y donde el estudiante tiene menos intervención es donde el profesor tiene que aportar. Por ejemplo, si mencionamos solo un aspecto, si el estudiante no tiene problemas con la consulta de fuentes de información, el profesor tiene una participación casi nula. El artículo que reseño se trata de una investigación documental donde los autores recogen la información de lo que sucede en diversas universidades a través de revisión de literatura y por tanto se puede identificar un enfoque cualitativo para valorar el grado de involucramiento del profesor en los trabajos académicos. Los hallazgos de esta investigación consisten en exponer un marco legal inexistente que involucra cuestiones de derechos de autor y de autoría intelectual, lo cual se encuentra sin delimitar para ambas partes. Después de leer este documento, considero que es un trabajo de investigación sencillo y claro y que a través de la narrativa explica a detalle las actividades que en la práctica realiza el profesor de tesis y la problemática que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de la investigación, al enfatizar el grado de participación que tienen ambas partes y resaltando que se trata de un proyecto de investigación y por tanto existe autoría intelectual. Expone, por lo tanto, la necesidad de proteger estos contenidos. El trabajo realizado por los autores contribuye a que sean revisados los marcos regulatorios al dejar al descubierto un vacío en los documentos jurídicos de protección de este tipo de material intelectual. Pues este ha sido el análisis del artículo Docentes, Discentes y Trabajos Académicos, Propiedad Intelectual en Conflicto. Les dejo aquí abajo el código QR que pertenece a la referencia para que puedan leer este interesante material sobre trabajos de investigación desde el enfoque de la intervención de quienes participan en su elaboración. Aquí abajo también les dejo todos mis datos y no se olviden de suscribirse a mi canal de Arrobados, donde nos podemos divertir, aprender y muchas cosas más que pasan aquí en la red. Hasta luego.